a esta su casa donde se predica el Evangelio, la Escritura tal y como el Señor Dios la estableció. Así es de que usted y yo vamos a escuchar ahora esta segunda de la serie de estas enseñanzas que vamos a estar transmitiendo los miércoles, que es acerca del tabernáculo. El tabernáculo de reunión, en donde Dios mandó pues erigir o primero construir, diseñar cada una de las cosas que iban a estar en el tabernáculo. Esta segunda de la serie le titulamos La ofrenda. La ofrenda. ¿Para qué? Precisamente para diseñar y construir y elaborar todo lo que iba a tener el tabernáculo. Y le titulamos también, bueno, la ofrenda, pero harás y se hizo. Ahora, ¿por qué le puse así harás y se hizo? Porque en los capítulos 24, 25, 26, 27 hasta el 29 es la instrucción que Dios le da a Moisés en el monte Sinaí. Y en los capítulos 31 en adelante es cuando Moisés le da la instrucción al pueblo. Entonces, en ese sentido, cuando Moisés subió al monte Sinaí, al monte Horeb o al monte de Moisés, también se le conoce así, Dios dio la orden, o sea, Dios le dice, harás, y Moisés fue al pueblo e hizo conforme a la instrucción que Dios le había dado. Acuérdese que el tabernáculo es Mishkan o Skenos, que hace referencia a una guarida, a una cabaña, a una casa, a una cortina, a una habitación que Dios escogió para que fuera su morada. Y descender ahí de tiempo en tiempo para estar ¿con quién? Con su pueblo, con su pueblo. Éxodo 24:1 dice así. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y se inclinarán desde lejos. Versículo 2, pero fíjese la instrucción. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una voz y dijo, ¿qué dijo el pueblo? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y eso es precisamente lo que usted y yo debemos hacer ante las instrucciones de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos? Y decir a todo lo que estamos aprendiendo de la palabra, haremos todas las palabras que el Señor Dios nos ha dicho, todas esas instrucciones. Moisés pues subió a la presencia de Dios en el llamado monte Sinaí por solicitud de Dios. Precisamente Dios fue el que le solicitó que se acercara a su presencia. Ahora Dios tenía algo muy importante que decir a su pueblo por medio de Moisés. Siendo testigos de todo lo que aconteció ahí de lejos, ¿verdad? Esos 70 ancianos establecidos con el propósito de ayudar a Moisés en el gobierno del pueblo. Imaginemos pues usted y yo esta escena dándose. Esto aconteció, hermanos, hermanas, aproximadamente 3,500 años en el desierto de Egipto rumbo a la tierra de Canaán, lo que ahora es Israel, ¿sí? Ya prácticamente estaban a la mitad del camino, pero se tardaron más de lo debido. Porque usted y yo sabemos por qué se tardaron más de lo debido. Pues porque caían, desobedecían y hacían muchas cosas. Y algo que quizás les iba a tomar algún mes o 2 meses, duraron 40 años, ¿sí? 40 años. Entonces, ahí tratando Dios, el Señor, con su pueblo. Entonces, esto aconteció 3,500 años en el desierto de Egipto, bueno, rumbo a la tierra de Canaán, que ahora es Israel, Palestina, Líbano y partes de Jordania y Siria. Ahí es donde transcurrió todo esto. En donde Moisés, pues, recibe la instrucción de subir al monte Sinaí, también identificado como el monte de Jabal, o el monte Jabal Musa, perdón, que quiere decir monte de Moisés, o también monte Horeb,
en donde pues acontecieron eventos totalmente atípicos, jamás vistos por el ser humano, en este caso por los israelitas. Ese monte es el monte Sinaí. En ese momento, el tiempo que duró Moisés en esta presencia de Dios, en la presencia de Dios por mandato de Dios, nadie se podía acercar a Dios, ¿verdad? Y Dios lo permitió. En este momento, pues, duró 4 decenas de días. O sea, ¿cuántos? 40 días, así dice la Escritura, y 40 noches. El Señor Dios, pues, además, escuche bien, porque es el tema de hoy, que estamos viendo los miércoles. Además de darle en ese momento las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, así lo dice. Así es de que si usted conoce un canto por ahí llamado Himno Nacional que toma esta frase, sí, escrito con el dedo de Dios, fue tomada de la Biblia. ¿Okay? Porque estas tablas fueron, así dice, usted léalo, escritas por el dedo de Dios. Usted ya sabe los eventos que acontecieron. Bueno, duró mucho tiempo. Bueno, al parecer al pueblo, no es el tema, pero solamente lo voy a mencionar. El pueblo veía que Moisés se tardaba y entonces, pues ahí María y Aarón fueron presa de la presión del pueblo. Y luego pues les pidieron oro y cuando llegó Moisés le dijeron, es que se aventó y salió este becerro de oro, ¿no? Y empezaron a idolatrar, a adorar a un becerro de oro, a una estatua de un becerro que ellos hicieron, ¿verdad? Y entonces Moisés, yo menciono esto porque Moisés, al molestarse como ser humano, sí, al molestarse, quebró las tablas. En la misericordia de Dios, Dios la volvió a hacer. Dios las volvió a hacer, ¿sí? Pero quebró las tablas, hermanos, ¿sí? Entonces, es por eso que yo le digo, mire, ya cuando terminamos el estudio de Apocalipsis, vemos en el último capítulo, en el capítulo 21, penúltimo, perdón, o en el último, no me acuerdo si es el 21 o el 22, donde dice que se postró para adorar al ángel, creo que es el 22, y le dijo, hey, no hagas eso, adora a Dios. Fíjese cómo nos gana a veces la emoción, ¿no? Al apóstol Juan, que era el apóstol del amor, le ganó la emoción, hermanos. Y a Moisés también le ganó la emoción. Y a David también le ganó la emoción. Y a Salomón también. A Pedro también. Hermanos, fueron seres humanos como usted y como yo. Pero que no vivamos en la emoción. Sí, que no nos gobiernen las emociones. Pero vemos que fueron hombres, como dicen por ahí, de carne y hueso, hermanos. Así es de que esos 40 días, adicionalmente a las tablas de que conocemos hoy como el Decálogo, que fueron escritas por el dedo de Dios en piedra, en donde vemos los mandamientos, pues, esas primeras fueron quebradas por Moisés, después de haberse dado cuenta que el pueblo se había extraviado en idolatría haciendo un becerro de oro. Dios la restituyó, ya le dije. Pero en ese primer momento de la ascensión al monte Sinaí, al monte Horeb, ¿sí? También le dio, escuche bien, le dio la instrucción completa, la instrucción detallada minuciosamente de cómo erigir un tabernáculo, ¿sí? Diseñando o describiendo primero para después diseñar hombres que Dios les dio de su espíritu, ¿verdad? Para el diseño. Para que construyeran y elaboraran los diferentes enseres y utensilios que debían de estar incluidos dentro del tabernáculo. En este caso de Moisés, ya vimos que hay un tabernáculo también que se llama de David, ya vimos las citas bíblicas, pero él solamente, David, cuando terminó esta etapa, solamente le hizo como una casa de campaña pequeña y ahí tenía lo que es el arca del pacto nada más. Ya no había lugar santo, lugar santísimo y ni atrio, solamente era algo más sencillito a la vista del ser humano, pero no menos importante. Amén. Eso hay que considerarlo siempre. Entonces, Dios detalla minuciosamente cómo erigir un tabernáculo, así como los diferentes enseres que deben estar cada uno en su lugar. Cada uno de ellos iba a tener un espacio específico establecido por Dios para que Él pudiera establecer una relación con su pueblo. Que siempre pues prometió que Él sería su rey, Él sería su cuidador y el pueblo lo requería, el pueblo lo necesitaba.
El Pentateuco, la Torá, que son los 5 primeros libros, que así lo conocen el judaísmo, la Torá, es en donde en este libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, Dios en los capítulos 25 en adelante, a veces toma una porción en el capítulo 24 hasta el 40, ¿sí? Salvo 2 capítulos ahí que habla de cuando hicieron el becerro de oro. Precisamente estos libros se escribieron, el Pentateuco, alrededor de 1400 años antes de Cristo. Todos. Unos dicen 1400, entre 1450, 1400, otros 1455, 1410, así antes de Cristo. Pero fue la etapa, lo importante aquí es saber que fue la etapa en donde Dios proveyó a su pueblo sus mandamientos para que tuvieran una sana convivencia. Sin embargo, quiero reiterarle, sin embargo, los mandamientos de Dios no se limitan solamente a 10. ¿Ok? Si leemos todo el Pentateuco, vamos a encontrar diversas leyes, diversos mandamientos, diversos estatutos en todos los aspectos, ¿sí? Tanto de convivencia como de cómo acercarse a Dios, de qué ofrendas traer. Bueno, una serie de mandamientos de Dios que usted los puede principalmente indagar en el libro de Levíticos. Así es que esos libros que forman el Pentateuco, la Torá, Pentateuco, fueron escritos del 1450 a 1400 antes de Cristo, por lo general, generalmente hablando. Y aproximadamente, y toda esta historia, o sea, 1450 a 1400 antes de Cristo aproximadamente, y toda esta historia narrada será en este tiempo que duró acorde con el dato que obtenemos también en los libros, 40 años. ¿Sí? 40 años duró el pueblo de Israel en desierto, en donde al principio de ese gran ciclo, por llamarle así, o esa etapa de la vida del pueblo de Israel, vemos pues en donde Moisés recibe estas instrucciones de parte de Dios durante el tiempo que estuvo en el monte Sinaí, 40 días y 40 noches, eso lo dice Éxodo 24, 18 y 34, 28 lo reitera, en donde también se le dio las famosas tablas del pacto. No es el tema de qué fue lo que hizo el pueblo de Dios, que ya le dije, ¿verdad? Pero ahí lo va a encontrar usted también. Este tabernáculo, del cual estudiaremos de una forma seria, responsable, que iniciamos la semana pasada, hoy la número 2, es para que conozcamos más de nuestro Padre Celestial y de su voluntad. Ahora bien, este tabernáculo, no sé cómo se imaginaba usted que era, ¿sí? O cuáles eran las medidas del tabernáculo. Pero déjeme le digo para que usted tenga una noción más exacta de cuáles eran las medidas del tabernáculo. Tenía 14 metros de largo, 4.5 metros de ancho y 4.5 metros de alto en la parte más elevada de las paredes que se construyeron. Ahora, para que usted lo pueda ver, haga de cuenta, desde esta pared hasta esta parte de aquí y hasta donde están esas sillas. Eso es lo que medía el tabernáculo, allá esas sillas, ¿sí? Prácticamente de esta pared hasta donde está el muro, ese muro de ahí. Entonces, ese era el tabernáculo y estaba el lugar santo y lugar santísimo acá. Eso era, ahí usted puede sacar, vienen codos, ¿verdad? Son 30 codos de largo, 30 codos y 10 y 10. Entonces, hermanos, eso es lo que medía. Aproximadamente 45 centímetros el codo de aquí al palmo, eran generalmente 45 centímetros en promedio, y 45 por 10 pues eran 4.5 metros. De alto, de ancho, de ahí la pared ahí, aquí más o menos, a donde está el jarrón ese, y hasta el muro de allá, el primer muro. Eso es lo que medía el tabernáculo, hermanos. E inicia pues el Señor Dios dando las instrucciones para diseñar, distribuir todo lo de adentro, sus mobiliarios, sus utensilios y todos los espacios, así como algo muy importante, cuál iba a ser la aplicación de
cada elemento de cada espacio en donde Dios lo describió perfectamente. Todo esto lo podemos leer iniciando desde el capítulo 24 hasta el capítulo 40, que es el último capítulo del libro de Éxodo. Que Éxodo significa expatriación o emigración. ¿De dónde? De Egipto a la tierra prometida. De forma milagrosa que Dios los liberó. Ahora, para construir, para elaborar los muebles, utensilios, usted y yo sabemos, porque se van a requerir recursos, ¿sí? Recursos materiales, diseño, mano de obra, siempre se van a requerir recursos, hermanos. Y eso precisamente fue la primera instrucción de Dios, que es el tema que estamos viendo hoy, ¿verdad? Es la primera instrucción que Dios le dio a Moisés. Vas a recoger la ofrenda para erigir el tabernáculo y para diseñar y construir todo lo que comprendía en su interior. Así es de que vayamos e iniciemos nuestra lectura de la Escritura directamente para saber cómo lo hizo. Ahora, voy a tomarlo así. Voy a ver lo que Dios le dijo a Moisés, harás, o sea, la instrucción, y luego me voy a ir a los capítulos donde lo hizo, ¿sí? Para no volverlo a leer después. Bien, pongamos atención entonces. La primera instrucción que Dios le da a Moisés es, recoge una ofrenda para el tabernáculo. Y en el capítulo 25 del versículos 1 al 9, precisamente eso es donde vemos lo que Dios le dijo a Moisés. Esto es lo que harás. ¿Qué es lo que va a hacer ahorita primero? Recoger la ofrenda. Vamos a leerlo, 25 del 1 al 9. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. Bien importante esto, hermanos. Bien importante. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. ¿De dónde van a tomar la ofrenda? Bueno, de todo varón que la diere de su voluntad, o sea, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. ¿Cuál es lo que vas a tomar? Oro, plata, cobre, azul, púrpura, esos ya son telas, ¿sí? Lo primero son metales. Vienen telas, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. Pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. Cuando lleguemos a ese punto, voy a hacer un comentario muy importante. Madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario, el tabernáculo, eso es lo que a eso se refería, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Ahora, esto que leímos en esta porción de la Escritura, de los versículos 1 al 9 del capítulo 25, Moisés recibió esa instrucción y en obediencia fue y transmitió este mensaje para llevar todas las cosas tal y como Dios le solicitó. ¿Y cuál es esta primera instrucción? Vamos a ver todos los puntos, pero hoy estamos en la ofrenda para el tabernáculo. En Éxodo 25 del 1 al 9, harás pues esto. Y lo hizo, lo llevó a cabo. ¿En dónde lo vemos, iglesia? Lo voy a leer un poquito más ágil, más rapidito, para no ser para que no se haga un poquito tedioso, ¿no? Porque a veces leer mucho, algunos, y más cuando están sentaditos, ¿verdad? Pero pues enfoquémonos, hermanos, enfoquémonos, ¿sí? Para que sea un deleite. Éxodo 35:4, ahí es cuando se llevó a cabo la instrucción de Dios. Éxodo 35:4. Y entonces, ¿cómo comienza? Y habló, ¿qué? Ahora Moisés a toda la congregación. ¿Lo estamos viendo? Primero recibió la instrucción
y ahora la está transmitiendo al pueblo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá para Jehová. Confirmando que iba a ser una ofrenda voluntaria. ¿Qué es lo que van a traer? Me dijo el Señor, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabras, pieles de carnero, ternillas de rojos, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. ¿Cambió algo? Absolutamente nada, hermanos. Y así debe ser nuestra actitud, iglesia. De todo lo que Dios nos instruye en su palabra, ¿qué debemos hacer primeramente nosotros? Pues primero recibirlo y llevarlo a cabo. Y que no haya ninguna situación ahí. ¿Sí me explico? Debemos llevarlo a cabo, iglesia. Los capítulos, pues, 25 al 31, registran las instrucciones de Dios para construir el tabernáculo. Los capítulos 35 al 39, ¿sí? Y prácticamente termina el 40, nos dicen pues cómo fueron seguidas esas instrucciones. Pero antes de iniciar con todo ese diseño, construcción, edificación, vamos a llamarle elaboración, ¿sí? Requirieron los materiales que fueron enlistados y que se mencionó una y otra vez. Esos materiales que fueron mencionados por Dios mismo para que iniciara un centro de acopio, por llamarle así, ¿verdad? Esa palabra la tenemos muy, vamos a decir, muy familiar. Para entonces iniciar un centro de acopio para llevar a cabo esta singular, única e importante obra de Dios. Obra del Señor para sus propósitos, ¿sí? Como mencionamos, de 14 metros de largo, hasta el muro ahí, hasta el pilar ese, 4.5 de ancho y 4.5 de alto. ¿Para qué, iglesia? Para acompañar a su pueblo. Rebelde, sí, pero él los quería acompañar. Qué importante, mire, aquí vamos a comprender un poquito más, porque ya vimos que el ser humano es humano, ¿verdad que sí? El ser humano es humano, hermanos. O sea, y no es pleonasmo, es afirmación. Cuando nosotros estábamos pequeños, o sea, los jovencitos que están ahí arriba, cuando actuaban de una forma en frente a sus padres y una forma diferente cuando no estaba el papá o la mamá, ¿verdad que sí? Otra vez, cómo se viene a la escuela, mía. No los conocen muchas veces. ¿Cómo son allá afuera, hermanos? Y se requiere la presencia de la autoridad, pues para más o menos conducirnos prudentemente, ¿no? Bueno, el Señor Dios lo sabía también. Iba a estar con ellos. Vio, hermanos, Él ve que batallamos mucho. Esa es la realidad. Ve que batallamos muchos y vio que batallaron mucho. Y dice, voy a estar con ustedes. Los voy a guiar por su camino, ¿sí? Con fuego de noche y una nube de día. Para guiarles y para que ustedes sepan que estoy con ustedes. En el buen sentido de la palabra o en el lado positivo de la palabra, si lo queremos ver así, cuidándoles, protegiéndoles, guiándoles, pero en el término negativo, en el sentido negativo, pues viendo a ver qué andan haciendo, ¿no? Y que ustedes sepan que estoy al pendiente. De hecho, hermanos, pues Dios conoce el corazón de tal forma que estableció ¿qué? Sacrificios, ofrendas por el pecado, por la desobediencia, por los errores, por las fallas, por las necedades, hermanos. Eso es lo que vemos nosotros ahí en esa presencia de Dios a través del tabernáculo que se estableció desde el desierto. Hoy en día, el Señor Dios está con sus hijos. El propio Señor Jesucristo lo mencionó una y otra vez que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin del siglo.
en donde al final, una vez más, la misma presencia de Dios iba a descender del cielo para habitar con su iglesia, con sus hijos, con sus redimidos. ¿Se le hace familiar la historia? No olvidemos, pues, Dios ahora ya no habita en templos hechos con manos humanas, así lo dice Hechos 7:48 y 17:24. Ahora habita en cada uno de sus hijos por medio de su Espíritu Santo. Así lo menciona 1 Corintios 6:19. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual es de Dios y no es de vosotros? Glorificar a Dios en sus cuerpos mortales, o sea, en sus cuerpos débiles. Pero en ese tiempo que estamos narrando hoy, en ese momento, en esa dispensación, en esa etapa, pues, si le queremos llamar así, Dios deseaba no solamente estar con el profeta ya, o con Moisés ya, o con algunos, o manifestarse esporádicamente en algunos, o a unos cuantos, sino a todo su pueblo, bajo las formas establecidas por él mismo. La mayor parte del tabernáculo y de su mobiliario estaba hecha de madera de acacia. Los árboles de acacia florecían en regiones estériles como las que estaban, ¿no? Y eran sumamente comunes en los tiempos del Antiguo Testamento. La madera de acacia tenía una tonalidad color pardo anaranjado y era sumamente resistente, haciéndola pues un material excelente para el mobiliario. La madera de acacia en muchos lugares se sigue usando para hacer muebles en la actualidad. Y para erigir todo o diseñar y elaborar todo lo que se iba a requerir, pues que Dios había solicitado, en aquellos hombres, bueno, refiriéndome a dos, principalmente a Aholiab y Mesalel, dice la palabra de Dios que Dios inspiró en ellos o les dio espíritu de diseño, de creatividad para diseñar todo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero al principio, iglesia, hermanos, hermanas, en Éxodo 25:2 era necesario recoger, ¿qué? La ofrenda. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que diere, pero algo bien importante, hermanos, era voluntaria, no era fuerzas. Dice que la diere de su voluntad, de corazón, voluntariamente. La ofrenda, pues, esa ofrenda debía nacer en el corazón como una contribución voluntaria para el tabernáculo. Y no como un impuesto forzado. ¿Sí? No, hermano, no era impuesto, era ofrenda. Porque el impuesto, el mismo término, es a chaleco, como dicen, ¿no? A fuerzas. Por eso se llama impuesto. ¿Sí? Entonces, hermanos, bueno, no hablemos de cosas tristes. Aquí era una ofrenda voluntaria, hermanos. Una ofrenda voluntaria. Todo para poder elaborar parte por parte, ¿sí? Parte por parte y erigir completamente el tabernáculo, el cual era una tienda que Dios mismo había elegido y diseñado para establecer un lugar oficial para adorar su presencia. Así, hermanos. Ahora, ¿qué sucede? El pueblo trae la ofrenda. El pueblo trae la ofrenda, hermanos. Y eso precisamente lo vemos en Éxodo 35:20. Dios dijo a Moisés, Moisés le transmitió al pueblo su ordenanza y, bueno, lo que estaba solicitando y el pueblo obedeció. Vamos a ver en Éxodo 35:20 en adelante. Fíjese qué testimonio da la Escritura. Y salió toda la congregación de aquellos varones que dieron voluntariamente de 20 años para arriba, ¿verdad? Lo dice posteriormente en otro lugar. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda la obra. Y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres, mire, también como mujeres, perdón, en este caso hay otro, los que trajeron otra ofrenda para otra parte, no me acuerdo, ahorita lo vamos a ver, que nomás fueron hombres de cierta edad para arriba, ahorita se lo digo.
Dice, entonces vinieron hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro. Qué bueno que no se lo acabaron en el becerro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, hermanos? Y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones lo traía. Era lo que solicitó Dios. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Versículo 26. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral. ¿De quién? Pues obviamente los sacerdotes. Y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Esto es tanto para las lámparas como para, ¿sí?, presentarlas a Dios en ofrenda agradable. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario, una vez más reitero, voluntario, para traer para toda obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que le hiciesen, trajeron, ¿qué dice? Ofrenda voluntaria a Jehová. Ofrenda voluntaria a Jehová. Como le mencionamos pues la semana pasada, todos estos elementos son aquellos que los mismos egipcios habían entregado al pueblo de Israel para que salieran de su territorio. Todos salieran, ¿sí? Pues porque ya no aguantaron una tras otra plaga y tras otra plaga hasta que llegó la última y que las afectó la vida así de los hijos. Hermanos, entonces ya en esa desesperación querían urgentemente que saliera el pueblo de Israel de Egipto. Ahora, el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto en esclavitud, pues fue explotado. ¿Quién hizo todas esas pirámides? Pues los israelitas, hermanos, siendo esclavos. Y no recibieron ni un solo salario. No recibieron paga, recibieron azotes, recibieron maltratos, ¿sí? Recibieron hasta, les afectaron la vida, pues. ¿Se acuerda cuando quisieron aniquilar también a Moisés? Que usted sabe la historia, ¿no? Pero no nos vamos a meter ahí. Pero hermanos, no les pagaron absolutamente. Ahora pues, que tuvieron que salir ya urgentemente porque ya no aguantaron las plagas hasta que doblegó su corazón Faraón. Como les digo, no recibieron ninguna compensación por sus servicios. Al contrario, recibieron maltrato, explotación y vejaciones por parte de sus esclavizadores. De tal forma, pues, que todo lo que le dieron ahora se puede considerar, pues, como una forma de compensación, ahora sí, ¿no? Por todo el trabajo que hicieron y los maltratos que recibieron durante 430 años de esclavitud, nada más. Al Moisés, pues, al Moisés solicitar por mandato de Dios esa ofrenda de todo material, el pueblo no dudó pues de participar de esta grande bendición que Dios pues les recompensó, ¿verdad? Por todo su servicio ahí en Egipto, porque de ahí fue tomado todo este material, hermanos, se los dieron primero a ellos, usted lea cuando salieron de Egipto. Entonces, participaron voluntariamente de esta grande bendición. De tal forma, pues, que podemos leer en el capítulo 36 lo que aconteció. Porque esa ofrenda voluntaria la hicieron de corazón. La hicieron y abundantemente, hermanos. ¿Sí? Abundantemente. Y fue voluntario. ¿Sí? Nadie les obligó. Éxodo 36, 2. Y aquí es donde viene, antes de mencionar lo que deseo abordar, también viene como un paréntesis, ¿no? Bueno, así lo veo yo. Éxodo 36, 2 dice, y Moisés llamó a Bezaleel y a Oholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría,
todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. ¿En qué? En los diseños. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos, el pueblo de Israel, seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. Versículo 4. Tanto que vinieron todos los maestros, o sea, Aholiab, Bezalel y todos aquellos también que empezaron a participar en el diseño y manejar todos estos materiales. Dice, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, ¿qué le dijeron? El pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. ¡Wow! ¡Qué bendición!, ¿verdad, hermanos? Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. No sé ahora cuál será la actitud de algunos personajes por ahí, ¿verdad? En donde se recoge mucho. Y no, ya hermanos, ya está bien, ya con eso. ¿Usted cree? ¿Usted cree? Hermanos, ¿cómo trabajamos acá en ese aspecto? Por ejemplo, viene el evento de varones. Simple y sencillamente se solicita, por ejemplo, en este caso, son 240 pesos. Lo cerramos en 250, ¿sí? Para no andar ahí con los cambios. Es lo que va a cobrar el rancho. ¿Y cuánto se le va a cobrar a usted? 250, perdón. Listo. Es como anticiparnos. O sea, ¿para qué dan más si eso es lo que vamos a pagar allá? Pero en otros lugares no son así. En otros lugares no es así. Y algunos, ¿sí? Con su mente cochambrosa nos pueden llamar, uy, qué tontos. ¿Verdad? Así es la gente, ¿verdad? Y aún supuestos cristianos. No, hermanos. Aquí no necesitamos, ya hermano, ya está suficiente. No, porque simplemente se solicita lo que usted va a requerir para su entrada al rancho. Y eso es lo que pide el rancho nada más. Y si usted tiene duda, pregúntele ahí al que, ¿cuánto? Oye, ¿cuánto? Entonces, 240 pesos. Eso es lo que le va a decir, hermanos. No tenemos necesidad de hacer lo que hizo Moisés, porque sabemos exactamente cuánto se va a requerir y ya. Y lo demás va a ser ¿qué? Lo de la comidita que vamos a distribuirnos entre todos, incluyéndome yo. ¿Ok? Algo que deseo señalar y que aplica este mismo principio por todos los tiempos y en todas las épocas en el pueblo y hoy como iglesia de Dios, hermanos, es que toda aportación debe ser totalmente voluntaria. Todo es voluntario, hermanos, ¿sí? Y nunca jamás lo debemos hacer por obligación. Quien enseñe que es una obligación está totalmente tergiversando los principios de Dios, ¿sí? Tampoco, pues, y de ninguna manera, el apoyar la obra de Dios, ya sea en el tiempo del Éxodo, como en cada tiempo y en el tiempo de hoy, apoyar la obra jamás me va a hacer que gane el favor de Dios. Jamás, hermanos. Ni mucho menos, ¿sí? Decirle a Dios, mira todo lo que estoy aportando, mucho menos comprar la voluntad de Dios. Eso es totalmente herético, así, con mayúsculas, resaltado, es totalmente herético, ¿sí? Esa es la realidad. Todo lo que usted dé, iglesia, hoy y lo que dio en aquel tiempo el pueblo debe ser voluntario, con alegría de corazón, participando en esa alegría en la obra de Dios que se está haciendo en cada lugar. Eso debe de ser, hermanos. Así es de que todo debe ser totalmente voluntario. ¿Sí? Y aportarlo porque simple y sencillamente creo en la obra de Dios y para seguir teniendo estos espacios donde ¿sí? Nos reunimos, hermanos, pues se requieren los recursos. Hasta en su casa se requieren recursos.
¿verdad? Hasta en su casa, en nuestra casa, requieren recursos. Y en este caso, que vemos en el libro del Éxodo, era para el proyecto de Dios, para fabricar utensilios, muebles, espacios, paredes, para que sean parte de lo que hoy conocemos como el tabernáculo. ¿Y sabe para qué Dios diseñó y estableció este tabernáculo? Escuche bien, hermanos. Simple y sencillamente para atender una necesidad del ser humano, sentirse cerca de Dios. O sea, Dios todo lo que hace lo hace por nosotros, hermano. Lo hace para nosotros. Él descendió, se despojó de sí mismo y se hizo semejante a los hombres por nosotros, hermanos. Él sigue siendo Dios con nosotros o sin nosotros. Él sigue siendo omnipresente, omnipotente, ¿sí? El Dios soberano, grandioso, creador del cielo y la tierra, hermanos, con nosotros y sin nosotros. Los que necesitamos somos nosotros de Él. Y Él diseñó, hermanos, en su mente, en su corazón, el tabernáculo para cubrir y suplir una necesidad del ser humano en ese momento. Y hoy lo hizo a través de Jesucristo, estableció su iglesia, hermanos. Iglesia, ¿sí? El tabernáculo, pues, fue un mandamiento de Dios para atender una necesidad del ser humano. Los mandamientos dados por Dios fue para atender una necesidad humana. La iglesia fue establecida por nuestro Señor Jesucristo para atender esa necesidad humana. Y creo, hermanos, que a estas alturas todo lo que Dios hizo, está haciendo y hará es para atender la necesidad de todos los seres humanos. Y creo, como le digo, a estas alturas debemos de comprenderlo. Pero la mayoría en este mundo no se ha dado cuenta, pero gracias a Dios usted y yo sí. Y esa fue la motivación precisamente de Dios de dar el mandamiento de edificar, erigir el tabernáculo, una carpa, una tienda, un santuario para hacerlo el lugar oficial para la oración de Dios, adoración a Dios. Y cada espacio, cada forma, cada mueble, cada enseres, cada utensilio iba a tener un significado muy importante para todo ser humano y precisamente es parte de este estudio. Por hoy estamos en la segunda sesión, que es la ofrenda para el tabernáculo, hermanos. Por ejemplo, Dios pues estableció la ofrenda por el pecado. Repito, es solo por un ejemplo. ¿Quiénes son los que se equivocan? Pues los seres humanos, hermano. Y Dios dice, bueno, te va a costar para que no se te olvide, ¿verdad? Pero no para comprar a Dios, sino para que no se nos olvide, hermanos. Que es necesario, ¿verdad? Que nos despojemos también nosotros de aquello que nos está haciendo daño, hermanos. Y Dios estableció esa ofrenda. Nunca perdamos la perspectiva que Dios sigue siendo el Señor Todopoderoso, seguirá siendo todo lo que es Él, con nosotros y nosotros. Y la adoración que es necesaria hacerle, ¿sí? La adoración que es necesaria hacerle y entregársela a Él, solamente es una muestra de que hemos comprendido todo esto que estamos exponiendo. Nada más, hermanos. Porque quien lo ignora, no lo ha comprendido. Y si no lo ha comprendido, quiere decir que sigue estando alejado de Dios. Y en esa convicción, ¿qué fue lo que el pueblo voluntariamente trajo a Dios? Obviamente Dios solicitó lo que requería para elaborar todo lo necesario, pero vemos en el capítulo 38, versículo 24, acuérdese, la instrucción leímos cuando Moisés estaba en la presencia de Dios, allá en el monte Sinaí, en el capítulo 25 del 1 al 9. Y aquí estamos viendo todo lo que aconteció cuando Moisés les transmitió esta ordenanza del Padre Celestial o estos requerimientos del Padre Celestial. ¿Cuáles fueron los metales solamente, ofrendados y utilizados? Eso lo vamos a ver en Éxodo 38, 24 al 30. Escuche bien, porque va a dar cantidades, Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, ¿sí? En toda,
el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Ahora, ¿cuánto es en algo que nosotros podamos medirlo o vamos a decir que se nos haga más familiar? Bueno, 975 kilos de oro. Eso fue lo que trajeron. 975 kilogramos de oro. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. ¿Cuánto fue? 3,319 kilogramos de plata. 3 toneladas, 319 kilos de plata. Medio ciclo por cabeza. Aquí es donde, sí, me confundí, me adelanté un poquito. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años para arriba, que fueron 603,550. Lo que está diciendo aquí, dice, los hombres mayores de 20 años que aparecían en la lista, en el censo, fueron 603,550 y cada uno de ellos dio 5,5 gramos de plata. Hubo además, versículo 27, 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario. ¿Qué son las basas? Las bases. Me voy a adelantar poquito, hermano, más para que usted vea. Usted sabe que en el desierto, pues había de repente una tormenta de arena o grandes vientos, ¿sí? En el desierto, esas bases o basas, así le llaman basas en la Reina Valera, en las otras versiones, Nueva Versión Internacional y Traducción Lenguaje Actual, dice bases. Eran bases de 35 kilogramos de plata en donde se ensamblaban, ¿sí? Cada una de esas columnas que vemos ahí en ese tabernáculo que está allá, usted lo puede observar. Y cuando venía el viento, no los tumbaba. Porque imagínense, 35, ¿cuántas bases eran? Prácticamente estaba anclado, 35 kilos prácticamente, lo que dice aquí, 3,300 kilogramos de plata para las bases, hermanos. No las puede mover el viento. Sigue diciendo, versículo 28, y de los 1,770 ciclos se hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. ¿Qué significa esto? Bueno, que con la plata restante se hicieron ganchos y los anillos de los postes y se recubrió la parte superior de los postes. El bronce ofrendado fue de 70 talentos y 2,400 ciclos, o sea, 2,336 kilogramos de bronce, del cual fueron hechas las basas, ahora de las bases de las puertas del tabernáculo de reunión, y el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar, que eran de bronce obviamente. También se hicieron las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio, que es el patio que usted ve alrededor del lugar santo y santísimo. Y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Para eso fue utilizado todo este material, todos esos metales. Hermanos, para finalizar este día, esa es la ofrenda que trajo el pueblo de Israel en obediencia a Dios, con gratitud, con alegría, porque Dios había hecho muchas cosas por ellos. ¿Sí? Y vemos el corazón agradecido. Acuérdense que cuando hubo eso del becerro de oro, pues hubo muchos fallecidos, ¿verdad? Y pues tristemente es lo que sucede con las personas que a veces cometen errores, ¿verdad? A veces sí, usted sabe que hay personas que se retiran, regresan, otras ya no regresan. Y así aconteció con muchos en el pueblo de Israel que se rebelaron contra Dios, porque no era contra Moisés, era contra Dios, hermanos. Cualquier rebelión no es contra un ser humano, es contra Dios, hermanos. Y eso debemos tenerlo bien presente. Y quedaron en el camino. Para finalizar, iglesia, esta ofrenda voluntaria dada a Dios para toda la obra del tabernáculo, precisamente habla de la generosidad del pueblo de Israel. Pero también habla, como mencionamos, de la necesidad de estar cerca de Dios.
la cual solo su Señor, solamente nuestro Dios puede suplir, nadie más. Y el pueblo, pues, después de haber visto grandes manifestaciones del Padre Celestial, desde el mismo Egipto, que milagrosamente los rescató, ¿cómo fue su salida? Estaban convencidos de quién era su libertador, al cual deseaban adorar juntos delante de su presencia. Y precisamente el tabernáculo que Dios mandó construir o erigir fue el lugar establecido por Dios mismo para que su pueblo le alabe, le adore, y no solamente eso, para que reciba de la bendición del Padre Celestial. Y todos juntos, hermanos, trajeron esa ofrenda que Dios solicitó para que ellos mismos fueran beneficiados. Amén. ¿Qué le parece si damos gracias a Dios por todo esto que estamos comprendiendo? Sí, y que Dios nos ministre a nuestro corazón para que sigamos haciendo lo que Él nos pide a cada uno de nosotros. Amén. Desde aquel tiempo lo hicieron, hoy y siempre, siendo, sí, bien, teniendo gratitud para con nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, mi Dios, por tus bendiciones. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado. Tú nos has, mi Dios, Padre bendito, sostenido en todo tiempo y en todo momento, así como lo hiciste en aquellos tiempos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz y tu palabra nos enseña a vivir tal y como tú lo has establecido. Te damos gracias por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos primeramente Dios la próxima semana.